Durante décadas aceptamos una idea sin detenernos a cuestionarla, que el progreso tiene una dirección clara y que siempre apunta hacia el norte. Nos educaron creyendo que la civilización se mide en aeropuertos silenciosos, calles perfectamente alineadas y cifras económicas en crecimiento constante. Estados Unidos y Canadá eran presentados como el punto más alto del desarrollo humano. México, en cambio, aparecía reducido a un lugar pintoresco, intenso, pero inseguro. Colorido, sí, aunque caótico. Fascinante, pero peligroso. Esta historia nace precisamente de ese error colectivo. Las protagonistas son Salma, Rania y Huda, tres mujeres jóvenes del mundo árabe, formadas en universidades internacionales, con una mirada crítica del mundo. Salma, originaria de Emiratos Árabes Unidos, trabaja en planificación urbana sostenible. Rania, de Arabia Saudita, es especialista en sistemas de salud comunitaria. Huda, nacida en Cuba, se dedica a la investigación en antropología social. Comparten la fe islámica, una curiosidad profunda por otras culturas y, sin darse cuenta, una lista mental de países confiables y países riesgosos, construida a partir de años de noticias, documentales y películas. El viaje fue planeado con precisión casi quirúrgica. México no figuraba en el plan original. Apareció como una consecuencia logística. Una escala obligatoria de 33 horas en la Ciudad de México, antes del regreso a Medio Oriente. ¿No podemos quedarnos en el aeropuerto?, preguntó Rania, medio en serio. No creo que sea muy seguro salir. Reservaron un hotel funcional cerca de una zona transitada. Contrataron un seguro adicional solo para esa escala. Decidieron no improvisar. México recibiría apenas un espacio mínimo en el itinerario y ninguna expectativa emocional. La emoción estaba reservada para el norte. México era solo un trámite. Lo que no sabían era que, antes de descubrir algo inesperado en el sur, tendrían que enfrentarse a una realidad muy distinta en los países que idealizaban. El aterrizaje en Nueva York no tuvo nada de épico. El cielo estaba nublado, el aire pesado y el aeropuerto saturado. Desde los primeros minutos, algo empezó a incomodarles. Huda, acostumbrada a observar los espacios desde una mirada cultural, se quedó quieta frente a los baños del aeropuerto. Papel tirado. Lavabos manchados. Puertas dañadas. Pensé que esto sería distinto, dijo en voz baja. Más cuidado. En el metro, la multitud avanzaba sin miradas, sin paciencia. Un empujón seco. Ninguna disculpa. Un hombre las observó fijamente al notar sus velos. Salma sintió un nudo en el estómago. Nos miran como si estuviéramos fuera de lugar, susurró. En un pequeño café de Manhattan, esperaron más de 10 minutos sin ser atendidas, aunque el local no estaba lleno. En Washington, un guardia de seguridad revisó minuciosamente la mochila de Rania, preguntando una y otra vez lo mismo, mientras otros visitantes pasaban sin detenerse. Canadá ofreció un trato más educado, pero distante. No hubo hostilidad abierta, solo una frialdad constante. Sonrisas breves. Respuestas cortas. Ninguna cercanía. Caminar, una actividad vigilada. Sonreír, un esfuerzo. El llamado sueño americano se sentía cada vez más lejano. Cuando el avión inició el descenso hacia la Ciudad de México, Salma respiró hondo y pensó. Solo será un día y medio. Nada más. No imaginaba que esas 33 horas serían suficientes para desmontar años de prejuicios y redefinir para siempre lo que entendían por civilización. Ruido excesivo. Desorden. Tensión constante. México, según esa narrativa, era un lugar donde había que estar alerta todo el tiempo. Pero apenas se abrieron las puertas del avión, algo no encajó. No hubo empujones. No hubo gritos. No hubo caos. Se sentía hostil. Se sentía humano. El aeropuerto las envolvió con una arquitectura abierta, techos altos y una iluminación cálida, que contrastaba con la frialdad metálica de los aeropuertos que habían recorrido semanas antes. Señalización clara. Personal atento. Nada extraordinario. Precisamente por eso era tan desconcertante. Esto no es lo que esperaba, dijo por fin, sin mirar a nadie en particular. Huda no respondió. Estaba demasiado ocupada observando los rostros. Nadie las miraba con desconfianza. Nadie parecía incómodo con su presencia. Pasaban junto a ellas como se pasa junto a cualquier otro viajero. En migración, el estómago de Salma se tensó.
Las experiencias previas aún pesaban. Imaginó preguntas invasivas, revisiones interminables, explicaciones forzadas. El oficial tomó sus pasaportes con calma, los revisó uno por uno y levantó la vista con una sonrisa tranquila. Bienvenidas a México, dijo. ¿Cuántos días se quedan? Solo un poco más de un día, respondió Salma. Entonces ojalá puedan disfrutarlo, contestó. La ciudad tiene mucho que ofrecer, incluso en poco tiempo. Si necesitan un espacio tranquilo para rezar, hay una sala interreligiosa cerca del área central. Cualquier cosa, con gusto. Lo dijo como información normal. Uda sintió una presión inesperada en el pecho. Durante 3 semanas, nadie había anticipado una necesidad suya sin que ella tuviera que justificarla. El conductor del servicio de transporte se llamaba Luis. Saludó con entusiasmo moderado, usando una aplicación de traducción para asegurarse de que entendieran cada detalle. Ajustó el aire acondicionado. Preguntó si preferían música o silencio. Explicó brevemente el camino. Mientras avanzaban por avenidas amplias bordeadas de árboles, Salma miraba por la ventana buscando señales del peligro que le habían prometido. Veía ciclistas. Personas caminando con café en la mano. Edificios modernos mezclados con construcciones históricas. Esto no se parece nada a lo que imaginaba, murmuró. Luis sonrió, sin sorpresa. Eso dicen muchos. México no es lo que muestran en las películas. Aquí vivimos millones de personas normales. En el hotel, la recepción fue igual de inesperada. Mariana, la encargada, les explicó con paciencia los servicios. Les entregó un mapa físico por si el internet fallaba. Comentó que el minibar había sido adaptado con bebidas sin alcohol. Nos dijeron que prefieren opciones naturales, explicó. Si necesitan algo más, solo avisen. Uda cerró la puerta de la habitación y se recargó contra ella unos segundos. No estaba cansada. Estaba descolocada. Habían estado equivocadas durante años. A la mañana siguiente, la luz entró temprano por la ventana. No era una luz agresiva ni apresurada, era clara y tranquila. Salma se despertó antes que las demás y se quedó unos minutos observando la ciudad desde lo alto. El tráfico avanzaba con ritmo constante. Vendedores abrían sus locales. Personas caminaban con café en la mano. Nada parecía amenazante. Desayunaron en silencio, como si las tres estuvieran procesando lo mismo sin necesidad de decirlo. Finalmente decidieron caminar por el centro histórico. No como turistas confiadas, pero tampoco como visitantes aterradas. Para ellas, las calles estaban llenas de vida. Música lejana. Conversaciones cruzadas. Fachadas antiguas que hablaban de siglos de historia. Uda, acostumbrada a analizar culturas desde la distancia académica, sentía que algo no encajaba con todo lo que había leído y visto antes. Este lugar no se siente caótico, dijo. Se siente vivido. Caminaron varias calles observando plazas, edificios, gente sentada simplemente existiendo. Por primera vez en semanas, nadie las miraba con insistencia. Nadie parecía incómodo con su presencia. Fue entonces cuando el teléfono de Uda vibró una última vez y se apagó. Sin batería. Sin mapa. Sin conexión. La sensación fue inmediata. El cuerpo reaccionó antes que la mente. El recuerdo condicionado de advertencias volvió con fuerza. Salma miró alrededor buscando referencias conocidas. Rania apretó la correa de su bolso. Creo que estamos perdidas, dijo Uda en voz baja. De pronto, cada sonido parecía más fuerte. Cada paso detrás de ellas, más cercano. Y entonces los vieron. 4 jóvenes caminando en su dirección. Ropa informal. Gorras. Mochilas. El instinto gritó peligro. Salma sintió cómo se le aceleraba la respiración. Durante semanas, ese mismo perfil había sido presentado como amenaza en cada noticiero, cada serie, cada advertencia. Uno de los jóvenes levantó la mano ligeramente, como pidiendo permiso antes de hablar. Hey, excúseme, dijo en inglés. ¿Están buscando algo? No se acercó demasiado. Su tono no era insistente. Nosotras estamos un poco perdidas, respondió Rania, con cautela. El joven sacó su teléfono y abrió el mapa. Les mostró la pantalla sin tocar a ninguna. Salma intercambió una mirada rápida con Uda. No había presión. No había insistencia. Solo una oferta.
más iluminada, uno de ellos señaló hacia adelante. Aquí ya están bien. Gracias, dijo Uda. De verdad. No hay de qué, respondió. Bienvenidas a México. Y se fueron. Sin pedir nada. Sin mirar atrás. Sin dejar más que una sensación profunda de vergüenza silenciosa. No por haber tenido miedo, sino por haber estado tan seguras de saber dónde vivía el peligro. Ese mismo día visitaron el Museo Nacional de Antropología. El espacio, amplio y sereno, invitaba a la contemplación. Mientras recorrían las salas, llegó la hora de la oración del mediodía. Se miraron entre ellas, dudando. Buscaron un rincón discreto, lejos del paso constante. Cerró los ojos, anticipando una corrección, una advertencia, una expulsión educada. Pero no ocurrió. El guardia colocó una cinta retráctil, formando un pequeño perímetro alrededor de ellas, y se posicionó de espaldas en silencio. Explicó. Simplemente protegió. Salma sintió como las lágrimas bajaban sin aviso cuando su frente tocó el suelo. No era emoción religiosa solamente. Era alivio. Era dignidad. Era una realidad a respetar. Cuando salieron del museo, el mundo se sentía distinto. No porque México hubiera cambiado, sino porque algo dentro de ella se había reacomodado. El miedo ya no apuntaba hacia afuera. De lo vivido en el museo, la ciudad comenzó a sentirse distinta. No porque hubiera cambiado, sino porque ellas habían bajado la guardia. Por primera vez desde que inició el viaje, caminaron sin contar pasos, sin calcular salidas, sin evaluar cada rostro como una posible amenaza. El hambre llegó de manera natural, no ansiosa. En una esquina discreta, el aroma del maíz caliente flotaba en el aire. Un puesto pequeño sostenido por una estructura metálica sencilla, iluminado por un foco blanco. ¿Comemos aquí? Salma observó alrededor. Personas de todas las edades esperaban su turno. Nadie parecía apurado. Nadie vigilaba a nadie. Les explicó con paciencia cada opción, señalando ingredientes, preguntando si toleraban el picante. Al notar sus acentos, bajó el ritmo de su español, sin exagerar, sin infantilizar. Primera vez en México, dijo, afirmando más que preguntando. Cuando terminaron de comer, Raña intentó pagar y el hombre empujó ligeramente el plato de vuelta hacia ella. Uno va por cuenta de la casa para que regresen. No hubo discurso. No hubo curiosidad invasiva. Solo un gesto simple. Siguieron caminando con una ligereza nueva. En Xochimilco terminaron compartiendo espacio con una familia que celebraba un cumpleaños modesto. No hubo preguntas inmediatas sobre su origen. Primero hubo comida. Después risas. Luego conversación. Una mujer mayor les ofreció agua fresca y acomodó un banco para que se sentaran cómodas. Aquí nadie se queda de pie, dijo. Todos descansan. Uda observaba en silencio. Aquello no encajaba en ninguna categoría académica clara. No era turismo organizado. No era hospitalidad estratégica. Más profundo. En un mercado artesanal, mientras observaban textiles y bordados, una mujer de manos firmes tomó el brazo de Uda con suavidad. Le colocó un rebozo ligero sobre los hombros y acomodó el tejido con cuidado. Para ti, añadió. Te queda bonito. Uda buscó su cartera. La mujer negó con la cabeza. No todo se vende. A veces se comparte. Ese gesto fue el que finalmente rompió algo dentro de ella. No lloró en ese momento. Solo asintió, incapaz de responder con palabras. Pasamos semanas hablando de desarrollo, de seguridad, de sistemas, dijo Salma por fin. Y nadie mencionó esto. Porque esto no se puede medir, respondió Raña. No aparece en gráficos. Uda apoyó la cabeza contra la pared. Todo cuida. No idealizaban. Realidades complejas. Pero también veían algo que no habían encontrado en ningún otro lugar del viaje. Una humanidad activa, cotidiana, no performativa. Esa noche ninguna escribió en redes. No querían convertir la experiencia en contenido. Querían conservarla intacta un poco más. México ya no era una escala. Era una conversación pendiente con todo lo que creían saber del mundo. La última mañana llegó sin avisar. No hubo sensación de cierre inmediato, solo una incomodidad suave,
como cuando uno despierta sabiendo que algo importante está por terminar. Durante el desayuno, ninguna mencionó el vuelo. Hablar de la partida lo volvía real demasiado pronto. Rania revolvía su café con lentitud, como si el tiempo pudiera estirarse un poco más. Uda observaba a la gente entrar y salir del hotel, preguntándose cuántas historias similares caminaban por esas mismas calles sin ser contadas. Decidieron salir una vez más. No tenían destino claro. Caminaron por avenidas amplias, se detuvieron en librerías pequeñas, observaron murales pintados en muros desgastados. Cada rincón parecía decir algo sin explicarlo del todo. En una banca, una mujer se sentó a su lado y empezó a hablarles como si las conociera de siempre. Les preguntó si les gustaba la ciudad, si ya habían probado el pan dulce, si el clima no les parecía traicionero. No esperó respuestas perfectas. Solo compartió palabras. Uda pensó en las semanas anteriores, en cómo cada conversación en el norte había estado marcada por distancia, por cautela. Aquí las palabras fluían sin interrogatorios invisibles. Más tarde, al pasar por una pequeña mezquita improvisada dentro de un centro comunitario, se detuvieron a observar. No entraron. No fue necesario. El simple hecho de saber que existía, integrada al tejido cotidiano de la ciudad, les resultó suficiente. Aquí no nos escondimos, dijo Rania de pronto. Eso dice mucho. En el aeropuerto, el tiempo volvió a acelerarse. Filas. Anuncios. Pantallas. Sin embargo, algo era distinto. Ya no caminaban encogidas. Ya no sentían la necesidad de anticiparse a una posible incomodidad. Salma abrió su libreta de viaje. Durante semanas había escrito con disciplina, fechas, lugares, gastos, observaciones técnicas. En la primera página relacionada con México había una frase breve, escala innecesaria. La tachó con una línea firme. Debajo escribió despacio, sin corregir. México, el lugar donde algo se reordenó. Uda observaba el tablero de salidas cuando dijo en voz baja. Pasamos años estudiando sociedades y aún así caímos en la trampa más común. Creer que el progreso es universal, respondió Rania, que se ve igual en todos lados. Salma cerró la libreta. O que siempre es frío. Antes de abordar, Uda tomó una foto. No era una imagen perfecta. No buscó encuadre. Solo capturó un instante real. La subió a redes con un texto sencillo. Llegamos con miedo. Nos vamos con respeto. A veces el mundo no está dividido entre países desarrollados y subdesarrollados, sino entre lugares que miran y lugares que cuidan. No esperaban reacción. Pero en cuestión de minutos, los mensajes empezaron a llegar. Personas contando experiencias similares. Otros confesando prejuicios heredados. Algunos, simplemente, diciendo gracias. Cuando el avión despegó, la ciudad volvió a hacerse pequeña bajo las nubes. Salma no miró hasta que desapareció por completo. No por tristeza solamente. Por gratitud. México no había prometido nada. No había intentado convencerlas. Solo había sido. Y eso, entendieron entonces, era lo más transformador. El vuelo avanzaba estable, pero ninguna de las tres lograba dormir. No era inquietud. Era una revisión interna, silenciosa y constante, como si la mente se negara a archivar lo vivido tan rápido. Salma miraba el reflejo tenue de la cabina en la ventanilla. No buscaba nada afuera. Todo estaba ocurriendo adentro. Durante años habían repetido conceptos sin cuestionarlos. Desarrollo. Progreso. Seguridad. Civilización. Palabras enormes, dichas con la certeza de quien cree que solo tienen una forma que siempre apuntaba hacia el mismo lugar. Uda asintió lentamente. Pero había sido constante. Cansado. México, en cambio, no había ofrecido perfección. Esencia humana. Gestos simples, repetidos todos los días, por personas que no se creían especiales. El oficial que sonrió sin sospecha. El conductor que explicó con paciencia. Los jóvenes que acompañaron sin pedir nada. El guardia que protegió sin hablar. El taquero que regaló un plato. La mujer que compartió un rebozo. Nadie hizo discursos. Nadie buscó reconocimiento. La civilización no siempre es eficiente, dijo Salma. A veces es lenta, imperfecta, pero atenta. Uda pensó en algo que escribiría después, en un texto que tardaría semanas en ordenar. La dignidad no se proclama,
se practica. De regreso en casa, el contraste fue inmediato. Aeropuertos modernos, procedimientos exactos, pero algo se sentía hueco, como si el mundo hubiera perdido textura. Pero nada sostenía. Cada una volvió a su vida. Rania empezó a incluir en sus conferencias una idea incómoda, que la salud no es solo infraestructura, sino pertenencia. Que sentirse aceptado reduce el miedo. Que el trato cotidiano también salva. Salma replanteó su trabajo desde otra pregunta. ¿Qué hace que una ciudad cuide a quien llega? No desde la vigilancia. Uda publicó finalmente su ensayo. No habló de México como una excepción exótica. Habló de él como recordatorio. No hay sociedad avanzada si el extranjero debe encogerse para existir. La respuesta fue inmediata. Personas de distintos países escribieron contando experiencias parecidas. Algunos confesaron haber cambiado su manera de mirar. Otros dijeron algo más simple. Nunca lo había pensado así. Esta historia no es para idealizar un país. Es para desmontar certezas. Para aceptar que el progreso puede tener acento, pausa, contradicción, y aún así ser profundamente humano. México no fue el lugar perfecto. Fue el lugar honesto. Y a veces eso es todo lo que una sociedad necesita para ser verdaderamente civilizada. Porque al final, la grandeza no se mide en cuanto presume un país, sino en cómo trata a quien llega sin poder, sin idioma, sin pertenencia. Las tres mujeres casi se pierden esa lección por seguir un mapa heredado. Y por eso esta historia importa. Para recordar que el mundo no está dividido entre norte y sur, sino entre lugares que levantan muros y lugares que abren espacio. Y México, para ellas, fue exactamente eso. Un espacio abierto donde la humanidad todavía se atreve a existir sin pedir permiso. Antes de irte, dime algo. ¿Esta historia te hizo replantearte algo? Si fue así, compártela con alguien que también necesite escucharla. Si te gustan las historias que rompen prejuicios y muestran el mundo más allá de los estereotipos, suscríbete al canal. Deja un like si alguna vez la hospitalidad te sorprendió. Y cuéntanos en los comentarios qué lugar cambió tu forma de ver el mundo.